Financié la familia secreta de mi exesposa durante 6 años creyendo que era el padre del año. Ahora él está muerto y mi billetera también lo está para ella. Siento que los últimos 6 años de mi vida han sido una elaborada obra de teatro donde yo era el único idiota que no conocía el guión, y ahora que el telón ha caído, no sé cómo recoger los pedazos de la realidad que me queda. Para que entiendan la magnitud de esta locura, tengo que retroceder un poco en el tiempo. Estuve casado con Jane durante 4 años. Al principio, nuestra relación era lo que cualquiera llamaría normal e incluso aburrida en el buen sentido. Tuvimos a nuestro primer hijo, al que llamaré Lucas, cuando apenas llevábamos 1 año de casados. Yo siempre fui un hombre de ideas claras y tradicionales en cuanto a las relaciones. Quería construir un hogar, tener lealtad mutua y envejecer juntos. No pedía nada extraordinario, solo exclusividad y respeto. Sin embargo, alrededor de nuestro 3er año juntos, Jane comenzó a cambiar drásticamente. Empezó a rodearse de un nuevo grupo de amigos y de repente nuestra vida en pareja ya no era suficiente para ella. Comenzó a sacar el tema de los nuevos paradigmas relacionales y a sugerir que la monogamia era una construcción social opresiva diseñada para limitar el desarrollo personal. Al principio, intenté ser comprensivo y pensé que era solo una fase de exploración intelectual, pero la situación escaló de una manera que jamás imaginé. El punto de quiebre fue mi cumpleaños número 30. Organicé una cena en casa con nuestros amigos más cercanos y algunos familiares. En medio de la celebración, después de un par de copas, Jane se levantó para hacer un brindis. En lugar de decir algo bonito, decidió que era el momento perfecto para dar un discurso pasivo-agresivo frente a todos sobre cómo el amor verdadero significa libertad y procedió a presionarme públicamente para abrir nuestro matrimonio. Me expuso ante todas las personas que me importaban, pintándome como un retrógrado controlador simplemente porque me negaba a compartir a mi esposa. Fue la experiencia más humillante de mi vida. Esa misma noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en un silencio sepulcral, le dije que se había acabado. No iba a hacer el experimento social de nadie, ni iba a tolerar faltas de respeto disfrazadas de modernidad. Pedí el divorcio al día siguiente. Semanas después, con los trámites de separación en marcha y viviendo en un departamento temporal, recibí una llamada de Jane. Estaba llorando y me dijo que estaba embarazada. Mi mundo se detuvo. Por un lado, la desconfianza ya estaba instalada en mí, pero por otro, ella juró que no había estado con nadie más porque, según sus palabras, yo no le había dado el permiso de abrir la relación aún. Fui un estúpido con buenas intenciones. A pesar de mis dudas sobre la viabilidad de criar a otro hijo estando separados, decidí asumir mi responsabilidad como un hombre adulto. No iba a dejar a mi hijo Lucas atrapado en un fuego cruzado, ni iba a abandonar a un bebé inocente. Nació una niña, a la que llamaremos Mía. Cumplí con todo. Pagué todos los gastos médicos. Acordamos una manutención bastante generosa porque yo ganaba bien y establecimos un régimen de visitas equitativo. Me partí el lomo trabajando para asegurar que a ninguno de mis 2 hijos les faltara nada. Con el tiempo, las aguas parecían calmarse. Jane conoció a un tipo llamado Milo y se casó con él apenas 1 año después de finalizar nuestro divorcio. Milo siempre me pareció un sujeto demasiado complaciente, el típico hombre que no cuestionaba nada de lo que Jane hacía, pero mientras tratara bien a mis hijos, a mí me daba igual. De hecho, a veces me incomodaba lo rápido que asumió un rol paternal con Mía, pero lo achaqué a que vivían bajo el mismo techo. Lucas, en cambio, siempre mantuvo su distancia con él, y yo procuraba compensar eso pasando todo el tiempo libre que tenía con mi hijo mayor. Y así transcurrieron 6 años. 6 años de pagar colegiaturas, seguros médicos, ropa, juguetes y de asistir a recitales escolares fingiendo cordialidad con Jane y Milo. Hasta hace 2 semanas. Milo falleció en un accidente de tráfico. Fue repentino y brutal. A pesar de nuestras diferencias y de la frialdad de nuestro trato, la noticia me impactó. Fui a la casa de Jane para recoger a Lucas y a Mía, pensando que ella necesitaría tiempo para lidiar con los trámites y el duelo. Cuando llegué, la casa era un desastre. Jane estaba sentada en el suelo de la cocina, rodeada de cajas de recuerdos y botellas vacías, en un estado de histeria total. Le dije a los niños que esperaran en el auto mientras intentaba tranquilizarla y ver si necesitaba que llamara a sus padres. Me senté a su lado e intenté ser empático. Le dije que lo sentía mucho, que sabía que Milo amaba a los niños y que era una tragedia. Ella me miró con los ojos inyectados en sangre, soltó una carcajada amarga que me heló la sangre y dijo las palabras que destruyeron mi realidad. Al menos me dejó una parte suya. Al menos siempre tendré a su hija. Pensé que estaba delirando por el dolor. Le pregunté de qué estaba hablando y le recordé que no tenían hijos en común. Ella se limpió la cara, me miró fijamente con una mezcla de crueldad y desesperación, y me soltó la verdad de golpe.
Me dijo que Mia era hija de Milo, que la aventura había empezado meses antes de mi humillante fiesta de cumpleaños, que el discurso sobre abrir el matrimonio fue solo un intento desesperado de legitimar la infidelidad que ya estaba cometiendo sin tener que divorciarse para no perder mi estabilidad económica. Me confesó que cuando quedó embarazada, Milo estaba sin trabajo y ahogado en deudas, así que ella tomó la brillante decisión de atribuirme la paternidad a mí para asegurar el futuro del bebé. Lo supo desde el primer día. Me quedé paralizado. La miré buscando algún indicio de que era una mentira provocada por el trauma emocional, pero su expresión era de absoluto descaro. Me usó. Usó mis valores morales y mi sentido de la responsabilidad en mi contra. Me convirtió en el cajero automático de la familia secreta que formó con el hombre con el que me engañó. Salí de esa casa sin decir una sola palabra. Subí al auto, llevé a los niños a mi casa y me encerré en el baño a vomitar. He pasado las últimas semanas en un estado de shock funcional. He contactado a un abogado, por supuesto, pero la carga emocional de esta traición me está asfixiando. He estado manteniendo a la hija de otro hombre, creyendo que era mía, financiando indirectamente la vida de Jane y su amante convertido en esposo. Y ahora, Jane me bombardea mensajes diciendo que está en su peor momento, que soy la única figura paterna que le queda a Mia y que no puedo abandonarlas ahora. Edición. Sí, Lucas tiene actualmente 9 años y Mia 6. He leído decenas de comentarios destrozándome, preguntando cómo pude ser tan idiota e ingenuo para no exigir una prueba de paternidad el día 1, especialmente sabiendo que ella había intentado abrir la relación a la fuerza. Tienen razón, fui un idiota y la respuesta corta es que confiaba demasiado en ella y fui ingenuo. Además, Mia nació con rasgos muy genéricos y el cabello claro como el de Jane. No había nada físico que me hiciera saltar las alarmas de inmediato. Yo solo quería hacer lo correcto y evitar más conflictos legales que afectaran a mi hijo mayor. Fue un error que me costó 6 años de mi vida y miles de dólares. Actualización 1. Han pasado un par de días desde mi publicación original y quiero agradecerles a todos por sus palabras. Leer que no estoy loco por sentir tanta rabia me ha dado un poco de claridad mental en medio de esta tormenta. Escribo esta actualización a las 3 de la mañana porque el insomnio se ha vuelto mi estado natural. Tengo que confesar algo oscuro y me siento un monstruo por pensarlo, pero es la verdad. He dejado de ver a Mia como mi hija. Sé que algunos en los comentarios me dijeron que la niña no tiene la culpa, que yo la he criado y que los lazos del corazón son más fuertes que la sangre. Quizás en una situación de adopción transparente eso sea cierto. Pero cada vez que miro a Mia ahora, no veo a una niña inocente, veo la materialización de la traición de Jane. Veo la cara de Milo. Veo cada cheque de manutención que firmé sacrificando mis propios ahorros para que Jane y su amante tuvieran una vida cómoda. El fin de semana pasado los tuve en casa. Traté de actuar normal por el bien de Lucas, pero fue una tortura. Cuando Mia corrió a abrazarme y me llamó papá, sentí un rechazo visceral que tuve que disimular con una excusa para ir a la cocina. Me siento increíblemente culpable por el impacto que esto va a tener en ella. Es una niña que acaba de perder al hombre que vivía en su casa y ahora está a punto de perder al hombre que creía que era su padre biológico. Es una crueldad imperdonable. Pero esa culpa no me pertenece. Me niego a cargar con el peso de la destrucción emocional de esa niña. Jane es la única arquitecta de este infierno. Ella construyó una vida entera sobre cimientos de mentiras y manipulación, y ahora que su castillo de naipes se derrumbó con la muerte de Milo, pretende que yo sea el pilar que sostenga los escombros. No lo voy a hacer. Mi prioridad absoluta ahora mismo es mi salud mental y, sobre todo, el bienestar de Lucas. Él es un niño muy perceptivo y ya ha notado que algo anda mal. Me ha preguntado por qué estoy tan callado y por qué su madre llora todo el tiempo cuando los recojo. No sé cómo voy a explicarle esto sin destruir su propia percepción del mundo y de su madre, pero sé que tengo que hacerlo con cuidado. He decidido que no voy a volver a contestar las llamadas de Jane a menos que sea estrictamente sobre la logística de Lucas. La farsa se acabó. Actualización 2. Hola de nuevo. Han pasado 3 semanas desde mi última publicación y siento que he envejecido años. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer mi historia y dejar sus consejos en los comentarios, especialmente aquellos que me sugirieron buscar asesoría legal de inmediato. Eso fue exactamente lo que hice, y hoy vengo a contarles cómo se están desarrollando las cosas en el frente de batalla. Contraté formalmente a un abogado que se especializa en derecho familiar y fraudes de paternidad. Su nombre es David y es exactamente el tipo de persona fría, calculadora y pragmática que necesito a mi lado en este momento, porque si dependiera de mi estado emocional, probablemente ya habría cometido alguna estupidez. Tuvimos una reunión larguísima en su oficina donde le conté toda la historia, desde el incidente de mi cumpleaños hasta la confesión de Jane tras la muerte de Milo. David fue muy claro conmigo,
El proceso no va a ser fácil, rápido ni barato, pero tenemos un caso sumamente sólido. Nuestra estrategia legal tiene dos frentes principales. El primero, y el más urgente para mí, es impugnar la paternidad. Vamos a presentar una petición formal para someter a Mia a una prueba de ADN ordenada por el tribunal y basándonos en los resultados que obviamente demostrarán que no soy el padre biológico, solicitaremos que mi nombre sea eliminado permanentemente de su certificado de nacimiento. Esto cortará de raíz cualquier obligación legal de seguir pagando manutención por una hija que no es mía. El segundo frente es una demanda civil contra Jane por fraude. Vamos a exigir la restitución de cada centavo que le pagué en concepto de manutención infantil durante estos 6 años, argumentando enriquecimiento ilícito y engaño deliberado. David me advirtió que es difícil recuperar todo el dinero porque probablemente Jane ya se lo gastó, pero el objetivo principal es sentar un precedente legal y arruinarle cualquier intento de victimizarse en los tribunales. Sin embargo, en medio de todas estas reuniones con abogados y la revisión de estados de cuenta antiguos, surgió un pensamiento que me paralizó por completo. Una noche, mientras intentaba dormir, mi cerebro empezó a atar cabos sueltos. Si Jane fue capaz de mentirme con tal descaro sobre la paternidad de Mia, si fue capaz de sostener una farsa tan monstruosa durante 6 años sin que le temblara la voz, ¿qué me garantizaba que Lucas fuera realmente mi hijo? El pánico que sentí en ese momento fue indescriptible. Era como si el suelo bajo mis pies amenazara con abrirse de nuevo. A la mañana siguiente, no fui a trabajar. Pedí un kit de prueba de paternidad por internet y, cuando Lucas vino a pasar el fin de semana conmigo, le dije que íbamos a hacer un experimento de ciencia y le pasé un hisopo por el interior de la mejilla. Me sentí como la peor escoria del mundo por engañarlo de esa manera, pero la duda me estaba comiendo vivo. Mandé la muestra al laboratorio por correo urgente y pasé los siguientes 5 días en un estado de ansiedad que casi me lleva al hospital con ataques de pánico. Ayer por la tarde llegó el correo electrónico con los resultados. Me senté en el sofá, con las manos temblando tanto que apenas podía hacer clic para abrir el documento adjunto. Cuando leí probabilidad de paternidad, 99.99%, solté un sollozo tan fuerte que me asusté a mí mismo. Lloré durante casi 1 hora. Fue un llanto de alivio absoluto, de liberación. Lucas es mío. En medio de toda esta destrucción y mentiras, mi hijo mayor, mi pilar, es realmente mi sangre. Saber que la conexión biológica con él es real me ha devuelto una pequeña parte de la cordura que Jane me robó. Ese resultado de ADN ha sido el escudo que necesitaba para prepararme para lo que viene, porque la guerra apenas comienza. Edición. No, Jane no sabe que le hice una prueba de ADN a Lucas y no tengo intenciones de decírselo a menos que mi abogado lo considere necesario en el juicio. En este punto, no le debo a esa mujer absolutamente ninguna explicación sobre cómo crío o protejo a mi hijo. Actualización 3. Esta es la actualización que más me duele escribir. Ha pasado una semana más y las cosas han escalado de una forma que me tiene el corazón roto, no por mí, sino por Lucas. Como ya tenía la confirmación de la prueba de ADN y el proceso legal para desvincularme de Mia ya había iniciado formalmente, a Jane ya le llegó la primera notificación del juzgado, sabía que no podía posponer más la conversación con mi hijo. Lucas tiene 9 años, es un niño increíblemente inteligente y perspicaz. Ya había notado que Mia no había venido a mi casa en los últimos fines de semana y que mis llamadas telefónicas con su madre terminaban en gritos o silencios tensos. No podía seguir mintiéndole. Él merecía entender por qué su mundo estaba cambiando de nuevo. Lo llevé a su pizzería favorita, un lugar ruidoso donde sabía que tendríamos algo de privacidad entre el alboroto. Esperé a que termináramos de comer y, mientras compartíamos un postre, le hablé con la mayor honestidad y tacto que pude reunir. Le expliqué que los adultos a veces cometen errores muy graves y dicen mentiras que lastiman a otras personas. Le dije que acababa de descubrir que Mia no era mi hija biológica, sino que era hija de Milo. Le aseguré, mirándolo a los ojos, que eso no cambiaba absolutamente nada de lo que yo sentía por él, que él era mi mundo entero y que yo siempre sería su papá, pasara lo que pasara. Esperaba que llorara, que se enojara conmigo o que no entendiera la gravedad del asunto. Lo que no esperaba fue la reacción que tuvo. Lucas se quedó callado por unos minutos, mirando la mesa con una expresión impropia de un niño de su edad. Luego levantó la vista, asintió despacio y me dijo algo que me destrozó el alma. Con razón Milo siempre le compraba los juguetes más grandes a ella y a mí me decía que fuera a jugar a mi cuarto. Y mamá siempre lo dejaba. Escuchar a mi hijo verbalizar eso fue como recibir un golpe en el estómago. La pieza del rompecabezas que me faltaba encajó de la manera más dolorosa posible. Lucas siempre supo que había una dinámica de favoritismo en esa casa. Él sentía el rechazo sutil de Milo y la complicidad de Jane,
pero nunca entendió por qué él era tratado como el hijo de segunda categoría mientras Mia era la princesa intocable. Claro, Jane y Milo sabían que estaban criando a su hija biológica en común, mientras que Lucas era solo el recordatorio viviente del exesposo al que seguían exprimiendo financieramente. Abracé a mi hijo ahí mismo en medio de la pizzería y le prometí que en mi casa él siempre sería la prioridad número uno. Mientras tanto, la reacción de Jane ante la notificación de la demanda ha sido exactamente la que mi abogado predijo, una explosión de manipulación emocional desenfrenada. Mi teléfono no ha dejado de sonar en toda la semana. Me ha enviado decenas de mensajes de texto, audios de WhatsApp llorando y correos electrónicos kilométricos. Su táctica ha pasado de la agresión a tratar de apelar a mi moralidad. Me escribe cosas como, no puedes hacerle esto a Mia, ella pregunta por su papá todas las noches. ¿Cómo puede ser tan cruel de abandonar a una niña que acaba de perder a Milo? El dinero no importa, podemos arreglarlo, pero no le quites tu apellido a mi hija. En un mensaje de voz especialmente perturbador, incluso insinuó que yo estaba actuando por celos retrospectivos porque ella amó a Milo más de lo que me amó a mí. La audacia de esta mujer no tiene límites. Intenta hacerme sentir culpable por no querer criar a la hija producto de su infidelidad, usando luto de una niña inocente como arma arrojadiza. Siguiendo las instrucciones estrictas de David, mi abogado, no he respondido a ni una sola de sus provocaciones. He silenciado sus notificaciones, pero no la he bloqueado, porque cada mensaje manipulador, cada admisión de culpa disimulada y cada intento de chantaje emocional está siendo capturado en pantalla, respaldado en la nube y enviado directamente al archivo de evidencia para el juez. Jane cree que todavía puede jugar con mis emociones como lo hizo durante los últimos 6 años. Lo que no entiende es que el hombre del que se aprovechó murió el día que ella abrió la boca en esa cocina. Ahora solo queda un padre dispuesto a quemar el mundo entero para proteger a su verdadero hijo y recuperar su dignidad. Nos vemos en los tribunales. Actualización 4. Hola a todos. Ha pasado casi un mes y medio desde mi última publicación y las cosas han tomado proporciones bíblicas. Literalmente, el secreto explotó y las esquirlas alcanzaron a todos a nuestro alrededor. Sabía que la verdad tenía que salir a la luz eventualmente, pero no imaginé las reacciones tan diametralmente opuestas que iba a generar en nuestras respectivas familias. Todo comenzó cuando los padres de Jane me llamaron por teléfono. Resulta que Jane, al verse acorralada por la demanda y los citatorios judiciales, intentó adelantarse y controlar la narrativa. Fue a casa de sus padres llorando y les contó una versión completamente distorsionada de la realidad, afirmando que yo la estaba demandando por venganza tras la muerte de Milo y que planeaba dejar a su nieta en la calle por un tecnicismo biológico. Su padre, que es un hombre bastante recto, me llamó furioso exigiendo explicaciones. En lugar de gritar o defenderme, le pedí que viniera a mi casa y trajera a su esposa. Cuando llegaron, no les dije una sola palabra. Simplemente imprimí la transcripción de los mensajes de voz de Jane, la copia de la demanda por fraude donde se detallan las fechas y, como golpe final, una copia de la prueba de ADN que confirmaba mis sospechas. Me senté en silencio mientras el padre de Jane leía los documentos. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Su madre empezó a llorar, no de tristeza, sino de vergüenza absoluta. Se disculparon conmigo en repetidas ocasiones. Me dijeron que estaban horrorizados por la conducta de su hija y que, aunque amaban a Mia porque es su nieta, no podían justificar ni defender la monstruosidad que Jane había cometido durante estos 6 años. Me aseguraron que me apoyan totalmente en mi decisión de alejarme y que ellos se encargarían de hablar con Jane para que dejara de acosarme. Sentir ese respaldo por parte de mis suegros fue extraño, pero me dio mucha paz. Sin embargo, el verdadero dolor de cabeza vino de donde menos lo esperaba, mis propios padres. Fui a cenar con ellos para explicarles la situación, esperando recibir el mismo nivel de indignación y apoyo. En cambio, me topé con un muro de moralina barata. Mi madre me escuchó, se secó un par de lágrimas y luego me tomó de las manos para decirme que, sin importar lo que dijera un papel, yo había criado a esa niña y era su padre ante los ojos de Dios. Mi padre la secundó, comparando mi situación con la de una adopción. Me dijo, hijo, hay hombres que adoptan a niños que no son su sangre y los aman igual, no puedes simplemente desechar a Mia como si fuera un mueble roto. Esa conversación terminó en una discusión a gritos. Me levanté de la mesa, golpeando la madera con las manos, y les respondí de manera categórica. Les grité que esto no era una adopción. Una adopción nace de la verdad, del amor y de una elección consciente de ambas partes. Mi situación nació de la infidelidad, de la manipulación y de un engaño deliberado y cruel diseñado para robarme dinero y estabilidad mientras mi exesposa formaba una familia paralela con su amante en mi propia cara. Les dejé muy claro que si volvían a sugerir que yo debía mantener el vínculo y humillarme aceptando la mentira de Jane para mantener las apariencias, no volverían a ver a Lucas ni a mí.
La cena terminó ahí y no hemos hablado desde entonces. Mientras todo este drama familiar se desarrolla, el proceso legal sigue su curso. Mi abogado me ha informado que el equipo legal de Jane está intentando llegar a un acuerdo extrajudicial porque saben que si pisamos un tribunal, un juez la va a hacer pedazos públicamente. Todavía no he decidido si aceptaré un acuerdo, pero la presión la tienen ellos. La guerra de desgaste mental continúa, pero me mantengo firme. Actualización 5. Esta será mi última publicación. Han pasado 7 meses desde que el mundo se me vino encima y hoy, por primera vez en lo que parece una eternidad, por fin puedo respirar tranquilo. El proceso legal ha concluido y gané. No tuvimos que ir a juicio. A un par de semanas de la fecha límite, la abogada de Jane debió haberle hecho entender que su caso era indefendible, que las pruebas que teníamos de su premeditación eran aplastantes y que enfrentarse a un juez no solo la dejaría en la ruina pública, sino posiblemente enfrentando cargos peores por fraude prolongado. Jane firmó absolutamente todo lo que le pusimos sobre la mesa. Oficialmente, la prueba de ADN ordenada por el Estado confirmó lo que ya sabíamos, y el juez ordenó la eliminación inmediata de mi nombre del certificado de nacimiento de Mia. Ya no tengo ninguna obligación legal, financiera ni civil sobre ella. Soy libre. En cuanto a la demanda por fraude, logramos un acuerdo de compensación económica. Obviamente no recuperé el 100% de todo lo que gasté en la niña durante estos 6 años porque mucho de ese dinero ya se había evaporado en pañales, colegiaturas y comida, pero Jane tuvo que entregarme una suma muy importante de dinero como restitución, además de cubrir todos mis gastos legales. Sé que algunos en los comentarios anteriores se preocuparon por el destino de Jane y de Mia, preguntándome si las estaba condenando a vivir debajo de un puente. Aclaremos esto, Jane no está desamparada. Sigue recibiendo la manutención que legalmente me corresponde pagar por Lucas, la cual cumplo rigurosamente, y ella cobró una póliza de seguro de vida bastante jugosa tras la muerte de Milo. Tiene los recursos suficientes para criar a su hija. La diferencia es que ahora tendrá que hacerlo con el dinero del verdadero padre biológico de la niña y con su propio esfuerzo, no como un parásito viviendo a costa de mi ignorancia. Jane intentó hablar conmigo el día que firmamos los acuerdos en la oficina de los abogados. Me esperó en el pasillo, llorando y pidiendo perdón, diciendo que se arrepentía de todo. Ni siquiera me detuve. Pasé por su lado como si fuera un fantasma. Ya no hay rabia, ni odio, ni sed de venganza en mí. Simplemente no siento absolutamente nada por ella. Es una desconocida. He reafirmado mi decisión de cortar todo contacto que no esté estrictamente relacionado con la logística escolar o médica de Lucas, utilizando una aplicación de cocrianza monitoreada para no tener que escuchar su voz ni leer sus excusas nunca más. El daño emocional es algo en lo que sigo trabajando. Estoy yendo a terapia, porque no voy a mentir, a veces tengo pesadillas y problemas de confianza que sé que tardaré años en sanar. Pero cuando veo a Lucas sonreír, cuando lo veo relajado porque nuestra casa se ha convertido en un refugio de paz donde él es el centro de mi mundo, sé que valió la pena soportar el infierno de los últimos meses. Gracias a todos los usuarios de este foro por haberme acompañado, por darme el valor de buscar un abogado y por no dejarme caer cuando sentía que me volvía loco. A veces, la familia que te apoya no es la que comparte tu sangre, sino un montón de extraños en Internet que te dicen la verdad cruda cuando más la necesitas. Me despido, por fin, en paz. Cierro sesión.